avanzar en la construcción de la paz total, que es el objetivo general, pasa por implementar integralmente lo firmado con las extintas FAREP. Y empezando por ahí, las FAREP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se acabaron cuando firmamos el acuerdo. Y no se puede andar reconociendo de que ahora son esas FAREP. Eso es falta de seriedad. Nosotros insistimos, avancemos en la implementación del acuerdo, que no es un acuerdo que tiene que ver con guerrilleros y guerrilleras únicamente. Es un acuerdo que tiene que ver con avanzar en construir soluciones a las causas del conflicto. Por eso hablamos de la necesidad de la reforma rural integral, la reforma agraria. Por eso hablamos de la necesidad de ampliar la democracia en el punto de participación política. Por eso hablamos de la necesidad de resolver el tema de los cultivos de uso ilícito, donde ahora el director del PENI simplemente se dedica a hablar mal del acuerdo, a decir que eso está mal hecho y no avanza en la solución del problema de los cultivos de uso ilícito. Igual en el tema de resarcir a las víctimas, de permitir que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición funcione, logremos pasar la página, conocer la verdad y avanzar en la reconciliación. Alberto, hay unos titulares de prensa porque estos procesos de paz son enemigos, estos procesos tienen enemigos y lo han marcado desde el inicio. ¿Qué está pasando en el tema de prensa, Alejandro, alrededor de los acuerdos de paz de esta conmemoración de los 7 años? Listo, María Fernanda Cabal acaba de tuitear hace unos 10 minutos. Hace 7 años las FARC y Juan Manuel Santos le dieron un golpe de estado a Colombia. Le dieron impunidad a los terroristas y los hicieron figuras nacionales. Entre 2017 y el 31 de marzo de 2023 se ejecutaron 77.45 billones de pesos para la supuesta paz, que solo nos ha dejado más terrorismo y 2 FARC, la de Márquez y la de Mordisco. Bueno, ese es lo que dice Marcos, la señora Cabal, que se han invertido 77 billones y que la paz sigue todavía con la FARC allí a la deriva. Ay, que hubo golpe de estado. Mire, la verdad es que hay varias cosas a comentar. En primer lugar, ese es el partido y esa es la, digamos, la corriente política que quiso hacer trizas el acuerdo, que estaba tan bien construido que no lograron acabar con él, aunque sí lo enredaron y no lo cumplieron. En segundo lugar, se lucran de la guerra. Por eso permitieron en el gobierno de Duque, el gobierno del Centro Democrático, el gobierno de doña Fernanda Cabal, permitieron que se expandiera nuevamente la violencia al no haber respuestas a las situaciones creadas. Y entonces tenemos lo que tenemos ahora, porque esconden su impunidad, esconden su corrupción en el manto de la guerra. Por eso les interesa la violencia, se lucran de ella en lo político y en lo económico. Podría uno decir, no estoy tan de acuerdo, no tengo aquí a la mano los datos de los pesos invertidos, pero podría uno decir cuántas muertes logramos ahorrarnos, o mejor, cuántas vidas logramos salvar. Recuerdo que firmado el acuerdo en el 2016 y el 2017, inicialmente incluso se sintió el efecto en el hospital militar, porque no había pacientes producto de la guerra. Se sintió el aire benéfico de la paz en el territorio nacional, y la gente en los territorios reclama esa posibilidad de trabajar tranquilamente sin estar involucrados en el conflicto. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a firmar eso. Entonces hay una posición
digamos, de guerra contra paz. Nosotros seguimos enarbolando nuestra bandera de paz, seguimos cumpliendo con nuestros compromisos, con el acuerdo y avanzando, aportando a la construcción de la paz total. Sin lugar a dudas, el planteamiento de guerra y paz está al orden del día. Aquí hay un sector, esa sí es una polarización de la sociedad, que le apuesta a la paz. ¿Me permite le hago una pregunta? Dale, claro. ¿La FARC firmó un acuerdo de paz con Santos? Es que no, los con titulares, el Estado colombiano. Bueno, es que los titulares dicen la FARC firmó el acuerdo de paz con Santos, lo acaba de decir en el trino la señora Cabal. Claro, es que eso tiene una intención y es que fue un acuerdo por debajo de la mesa, todo lo que ellos han querido mostrar. No, aquí hubo un acuerdo de una insurgencia con un reconocimiento, con un estatus político beligerante, nacional e internacional, con veeduría internacional, entre una fuerza rebelde y el Estado colombiano. Es que esa es la preocupación de todo este tipo de planteamientos. El gobierno de Juan Manuel Santos, dale. Es que mire, hay esta situación. Yo no sé si dentro del derecho a la libertad de la expresión se contemple la libertad de decir mentiras, pero eso es lo que viene instalando la gran prensa en nuestro país. Pueden decir las mentiras que sea y no se puede refutar porque están en su derecho a expresarse. Lo que está diciendo la señora Cabal es una mentira. Mire que el acuerdo es tan legal y tan legítimo que hace parte de la constitucionalidad del país. Además, está depositado ante las Naciones Unidas y ante el CICR como un acuerdo de paz que tiene unas altas partes contratantes y que es obligación de cumplir por parte del Estado colombiano y de lo que eran las extintas FARC, que ahora están en el Partido Comunes, que es la expresión política de esas extintas FARC, como continuación de la lucha política. O sea, es reconocido en las Naciones Unidas, es reconocido en el mundo. Y esta señora sencillamente viene a decir que es un golpe de Estado, que es un acuerdo con Santos, que fuere, y nos trae precisamente a nosotros y al país a estas discusiones que no tienen sentido. ¿Por qué no miramos más vale cómo avanzamos en la construcción de paz? ¿Cómo avanzamos para que este gobierno del cambio pueda cumplir con el propósito político que ha planteado de implementar integralmente el acuerdo, de avanzar en la reforma rural integral, de avanzar en la reforma política? Necesitamos preservar la vida de los firmantes del acuerdo. Necesitamos que la comunidad internacional siga cumpliendo su papel y por tanto necesitamos que los instrumentos internacionales del acuerdo funcionen, que se reúnan, que se manifiesten, porque hablar ahora 7 años después de la legitimidad o no legitimidad del acuerdo, la verdad es que ya hemos conocido la inmensa capacidad de mentir de este centro democrático y de sus dirigentes, y recuerdan ustedes que cuando el plebiscito, que con esas mentiras lograron avanzar con el no, precisamente decían que el pueblo colombiano se iba a volver homosexual por la firma del acuerdo. Eso, que no, de no ser por lo trágico, sería un buen chiste. Una pregunta, ¿cuántos firmantes del acuerdo han sido asesinados? ¿Qué registro hasta ahora llevamos 406 compañeros y compañeras asesinados desde la firma del acuerdo, y en este gobierno 36. Imagínense, esto es un punto de análisis importante porque de manera directa viola los acuerdos planteados, ¿sí? Y al hilo del planteamiento, que lo comparto plenamente, porque meterse
a hacer caja de resonancia frente a las mentiras que están planteando, que golpe de Estado. Un golpe de Estado han querido dar la extrema derecha de este país. Ninguna firma de acuerdo de paz, independientemente de si uno está de acuerdo o no, pero la naturaleza de un acuerdo de paz va en contravía de un golpe de Estado. Me parece muy interesante preguntarle, por ejemplo, en el gobierno de Duque, cuántas hectáreas de tierra se entregaron, ¿sí? ¿Cuánto bajó el índice de Gini rural? Porque el conflicto central de FARC, el punto 1, tiene que ver con la tierra. ¿Qué ha mejorado en el acuerdo de paz en estos 7 años el tema de la tierra, Calarcá? Mira, preguntemos también cuánto dinero se robaron de la paz en el gobierno de Duque. Fueron más de 50.000 millones que se robaron de los OCAD Paz, engañando a la gente, engañando con el tema de que, a pesar de que son enemigos de la paz, sí quieren coger la platica de la paz para robársela, y eso fue lo que hicieron. En el gobierno de Duque no hubo muchos avances en cuanto a la tierra, pero tampoco hubo muchos avances en nada. Recuerden ustedes toda la oposición que hizo Duque al funcionamiento de la JEP. Recuerden ustedes que las 16 curules de víctimas se quedaron traspapeladas durante todo el primer periodo del gobierno de Duque, porque las tenían entrabadas. Esas curules, el acuerdo estaba del 2018 al 2026 y solamente empezaron a funcionar en el 2022. Recuerden ustedes, esos son hechos del gobierno de Duque. Recuerden ustedes que no funcionaron las instancias de seguridad ni de garantías de seguridad para los firmantes y mucho menos para defensores y defensoras de derechos humanos. Es que nosotros no podemos sencillamente cerrar los ojos ante la historia. Miremos que incluso son tan flagrantes esas noticias que la gran prensa las tiene que comunicar. Entonces, decir ahora que eso fue un golpe de Estado cuando lo que vienen trabajando es el golpe de Estado en su modalidad blanda contra el gobierno de Petro, cuando vienen teniendo un director de la oposición en el fiscal general, cuando vienen encubriendo la impunidad, cuando hay una persecución a los congresistas del pacto histórico. Todas esas cosas hacen parte de ese golpe blando de generar las condiciones para que el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, sea repudiado. Y no han podido, pero ellos siguen persistiendo en ese objetivo. Otro punto clave era la participación política. ¿Qué tanto ha avanzado Colombia en estos 7 años en participación política? Pues muy poquito, porque la reforma política que presentó el gobierno, en primer lugar, la dejó como sola. Le daba como temor defender la reforma política. Cayó en manos de los politiqueros y le colgaron tantas arandelas que la tumbaron. En el primer debate le colgaban arandelas y en el segundo debate criticaban las arandelas que ellos mismos habían colgado. Y eso llevó a que la reforma política se cayera y por tanto no hay avance en el fortalecimiento de los partidos, en el fortalecimiento del movimiento social para la participación política, para el debate democrático. Todavía seguimos asistiendo a unas elecciones donde hay unas candidaturas que gastan dinero de manera exorbitante en propaganda, en publicidad, mientras que otros sectores no tienen esas posibilidades. Todavía no logramos que se garantice la participación equitativa de la mujer en esa deuda histórica que tiene nuestra sociedad con las mujeres, que entre otras cosas no son ningún sector minoritario, sino que son más de la mitad de la población colombiana. Todavía no logramos que se garantice
la participación del movimiento social en la política. Eso en cuanto al tema de la protesta social, necesitamos que el movimiento social pueda expresarse políticamente. Y entonces lo que se ha hecho es una serie de desarrollos políticos, una cantidad de personerías jurídicas que entraba, digamos, realmente el funcionamiento. O sea, cada uno ahora quiere tener, y muchos lo han logrado, su partido de bolsillo. Y eso pues realmente la historia aquí en Colombia nos mostró que esa proliferación de partidos no necesariamente demuestra que haya democracia. Marco, para terminar, no sin antes extenderle una invitación, porque consideramos que este tema merece una delicadeza, trabajarlo como filigrana por el tema de la paz, porque hay muchas aristas. Quisiera ver la posibilidad de la próxima semana que usted nos acompañe en estudio cuando pase por la ciudad de Cali, a una invitación para que analicemos este tema, sería mi primera propuesta. Pero cierro su intervención, Marcos, con la relación, la importancia, la articulación de la paz total del presidente Petro a todo este proceso de implementación del acuerdo de paz con la FARC. No te oí la última parte. La última parte es cómo articular la importancia y la articulación de los acuerdos con la FARC a la articulación de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Ya, bueno, lo primero, claro que organizamos para que podamos trabajar el tema de manera más amplia con la información, digamos, ahí a la mano, y eso lo podemos cuadrar internamente. En segundo lugar, yo decía, la paz total tiene un pilar, que es el cumplimiento de lo acordado, ¿sí? Nadie va a negociar y acordar cuando encuentra que la contraparte no cumple. Entonces, una prueba primera de que sí de verdad vale la pena llegar a acuerdos es que, mire, a pesar de todas las problemáticas conocidas, sí se está cumpliendo. ¿Sí? Eso es una cosa por cual la paz debe de ser, el cumplimiento, perdón, debe de ser el pilar fundamental. Y en segundo lugar, porque entendemos, y así lo ha expresado el presidente Petro, que hay voluntad política para avanzar en el cumplimiento del acuerdo, que más allá del compromiso como Estado colombiano, y que el gobierno Petro lo representa, más allá de ese compromiso hay voluntad, porque está de acuerdo con la implementación. Entonces, esos dos temas creo yo que hacen importante el acuerdo. Como decía también, cuenten con nosotros para trabajar en todo lo que podamos aportar en la construcción de la paz total. Alberto, Marcos, muchas gracias por siempre atender al sistema informativo. Internamente voy a dialogar con usted un rato para que coordinemos, porque desde este medio alternativo consideramos que todo lo que tenga que construir alrededor de la paz se debe de hacer, y nos disponemos, este equipo de trabajo, el profesor Juan Bautista, nuestros periodistas, nos sumamos a que hagamos una pedagogía y mostremos la verdad muy distante de la verdad que presentan estos medios hegemónicos. Muy amable, Marcos. Bueno, muchas gracias CIS Radio, Sistema Informativo Sindical, y ya saben, nuestro agradecimiento por dar la posibilidad de expresar nuestra opinión y el aporte que ustedes hacen a difundir otra verdad. 8 de la mañana, 27 minutos. Marcos Calarcá en esta conmemoración. CIS Radio, nuestra alternativa.